¿Qué tal amigos? Muy buenas. Se diluye un poco la confianza y volvemos al terreno rojo después de la reunión de la Fed y del estreno de su nuevo presidente, el señor Kevin Warsh. En el video de ayer platicábamos que dependiendo la postura que tomase la Fed, iba a determinar la tendencia de mediano plazo de los mercados. Y esta fue una postura muy clara. Será postura restrictiva, incluso se valora un aumento de tipos de interés para este mismo año. Ya estaré explicando cómo esto puede impactar a tu cartera. Me gustó una frase que también dijo el señor Kevin sobre no preocuparle cómo se mueve el precio de los huevos o de la gasolina durante una semana determinada, sino que están centrados en la política en el largo plazo, en buscar ese objetivo de reducir la inflación en un 2% y de mantener un número de empleo apropiado, adecuado. En este sentido, es importante ir a la fuente primaria. ¿Qué están pensando realmente estos miembros de la Fed con vistas al futuro y cómo esto puede mover la aguja de los mercados? Y me gustaría centrarme en dos datos que llamaron mucho mi atención. Uno de ellos sería la inflación core con vistas en el largo plazo. Si nos fijamos en el dato de la mediana, vamos a ver que ellos proyectan que esta inflación baje al 2,1% en el año 2028. Amigos, hace falta mucho para que la Fed pueda cumplir este objetivo. Estiman que estaremos en 3,3% en este 2026. Ahora, si revisamos la tendencia central, te vas a dar cuenta que ya las proyecciones para 2027 son más interesantes, se mueven en ese pequeño rango de 2,3 a 2,6%. Esto sería mucho más cerca de los objetivos y podría justificar un recorte de tipos de interés en el 2027 que le meta más gasolina a ese mercado alcista que se estaría cocinando y que según los ciclos de Bitcoin estaría dentro del marco de los 18 meses de acumulación camino al próximo halving de BTC. Y si nos vamos a los rangos, que esta es una valoración de todos los extremos que hay, estos partirían del 2 hasta el 3% para el año 2027. Desde luego sería una muy mala noticia, pero en estos rangos me llama muchísimo la atención que se valore el 2,6% de inflación en este 2026. Para que caigamos a un número así, definitivamente el petróleo, y bueno, aquí estamos revisando la inflación core, por lo tanto no aplicaría el petróleo, no influye, pero tendría que haber una reducción muy importante en varias métricas, incluso me atrevo a decir una especie de recesión económica para que la inflación core cayera de manera tan acelerada hasta 2,6%. Así que por ahora es un escenario que yo descarto y deberíamos apuntar al año 2027, donde ya estos objetivos de inflación de la Fed se vayan alcanzando y justifique tener una política monetaria mucho más flexible y no tan estricta como la que hay en este momento. Y aquí es donde pasamos a ver justamente esa política monetaria estricta y por qué los mercados han reaccionado tan mal, han reaccionado a la baja. Y es que en la mediana, para este 2026, se estiman tipos del 3,8%. Esto pone sobre la mesa una pequeña probabilidad de un repunte de los tipos de interés y hay una proyección a la baja para el 2027 y para el 2028. Pero fíjate en esto, cuando nos vamos a la tendencia central, se valoran tipos entre el 3,6 y el 4,1%, pero aquí no estamos valorando una reducción. Todo lo contrario, se está valorando una subida y en este caso los mercados dicen, bueno, si te vas a poner más estricto con esta política monetaria, significa que habrá menos capital disponible o al menos es más caro financiarse y el inversor se protege, comienza a vender varias de sus posiciones en mercados de renta variable porque en la medida de que los tipos de interés pueden subir, también el rendimiento de los bonos sube. Así que tú vendes esas acciones que están en máximos y rotas tu capital hacia bonos que te pagan un rendimiento mucho más atractivo, pero también en el mercado de las criptomonedas esto no es indiferente. Si hay menos liquidez, significa que hay menos ganas de exponerse a activos que presenten un mayor riesgo. Así que, teniendo esto claro, imagínate cómo estamos también en la parte de rango. El rango es mucho peor, da más miedo, porque aquí se valoran tipos desde 3,4 hasta el 4,4%, de manera que estamos hablando de números que son complejos, de una postura que va a mantener la Fed que es bastante firme y que obviamente no cae nada bien ni para mercados tradicionales y mucho menos para mercados de mayor riesgo como el de las criptos. Aquí yo quiero sumarme a las palabras que mencionaba el CEO de Bitwise, mencionando que el próximo mercado alcista de las criptomonedas será menos volátil a medida que evoluciona este apetito de los inversores.
que va a la par de la evolución del conocimiento, ya no podemos olvidar de momentos muy explosivos. Pero es que yo este análisis también lo dirijo a la política monetaria, porque como veíamos ayer, cuando más altos son los tipos de interés representados en esta línea naranja, más difícil es que veamos repuntes significativos. En el 2021 vimos un bull run salvaje donde tú comprabas cualquier cosa y era capaz de hacerte 5 o 10x, pero era un dinero muy barato, 0,25. Ese no es el escenario que se pinta a futuro. Los mercados pueden subir con tipos de interés altos, por supuesto que pueden subir. Sin embargo, esa explosión vivida en el 2021 es muy difícil que se dé. Así que, en mi teoría, la mayor parte del capital se va a concentrar en monedas blue chips y las narrativas más potentes que tengamos. Si tu cartera está posicionada en micro, nano caps, monedas que tienen menos de 300 millones de capitalización de mercado, o incluso en narrativas que no parecen ser muy buenas ni bien posicionadas, es probable que te quedes esperando para el próximo mercado, porque si no regresamos a tipos de interés cerca de cero, tu cartera se verá muy afectada si está más concentrada en esta clase de activos. Por lo tanto, es esa la forma en la que te afecta. Y yo, en este momento de mercado, yo posicionaría más capital en las blue chips y también en las monedas de principal narrativa que tengan más probabilidades de crecer en el futuro, porque estas monedas, en caso de que tengamos un repunte con tipos de interés altos, serán las que te den más retorno. De eso que no te quepa ninguna duda. Ocuparíamos ver un escenario de un FOMO extremo con unos tipos de interés cercanos de cero, no sé, una especie de crisis, el gran cisne negro que se ha estado hablando en el grupo de Telegram, que te invito a que te unas, como para volver a ver esos tipos de interés cerca de cero en el corto plazo y que ahí sí cualquier cosa explote y te devuelva muchísimas X. Así que ojo con eso, ¿eh? Porque las previsiones del CME para la reunión del 29 de julio están con una probabilidad del 32% de que los tipos de interés suban en 25 puntos básicos. Y este es un escenario que yo no recuerdo que hayamos valorado en este 2026. Así que la cosa ciertamente se está poniendo un poquito complicada o por lo menos llamativa. Y si sumamos las teorías que abordaré en otros videos, como el precio de STRC, con el descuento más importante que ha tenido en toda su historia, y declaraciones polémicas que rondan por ahí, podemos tener un caldo de cultivo que nos genere ese cisne negro, ese catalizador final para que Bitcoin visite la zona de $54,000. Me gustaría terminar este video ofreciéndoles una lectura de las altcoins principales a nivel técnico y qué está pasando. Empecemos con XRP, que en esta vela semanal, para mí es una de las velas semanales más importantes, porque XRP, a diferencia de otras altcoins, está haciendo cierres por debajo de la media de 200 periodos. Ya tuvo dos cierres semanales debajo de esta media y se puede dirigir al tercer cierre semanal. Y esto podría empujarle a que la tendencia a la baja se acelere mucho y la moneda cotice por debajo del dólar dentro de poco tiempo. Está con un descuento en relación a su precio realizado en cadena, el cual ronda $1,40, es decir, que las personas que ahorita se meten en XRP están comprando con 24 centavos de ventaja en relación al precio promedio que han pagado los demás. Pero yo sí dejaría abierta la puerta para una eventual visita a esas zonas cercanas a un dólar o debajo del dólar si este negativismo se mantiene en los mercados. Si hablamos de Solana, ya regresa a la zona de $71, no pudo superar el soporte de febrero del 2022, una zona que fue muy importante, hablamos de los $75, lo intentó en esta vela semanal, pero está ahora perdiéndola. A diferencia de XRP, Solana perdió la media de 200 periodos ya desde hace tiempo, desde enero de este 2026. Eso le ha llevado a tener varios cierres debajo de ella, los primeros dos, tres cierres, y eso empujó también todo hacia un nuevo mínimo, un escenario similar al que puede tener XRP en el futuro, en las próximas semanas. Entonces, sabemos que Solana encontró soporte en la zona de $60 y para mí este rango que vemos entre los máximos de mayo del 2021 y ese soporte de febrero del 2022 es una zona bien interesante para hacer acumulaciones de Solana con vistas en el largo plazo y aplicar estrategias complejas de rendimiento como las que tenemos aquí y que les dejaré un enlace en las tarjetitas y en la descripción.
Solana está con uno de los descuentos más importantes. Su media de mercado es de $147. Hablamos de una distancia que es del doble y su precio realizado en cadena rosa $120. Así que estamos frente a una de las cadenas más populares, de mayor actividad y con uno de los descuentos en relación al precio promedio más importantes que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, esto no descarta que el escenario se complique. Recordar que es Bitcoin quien marca estas tendencias y si Bitcoin vuelve a su precio realizado on-chain, lo más probable es que Solana repita este soporte de $60 y en caso de perderlo veamos visitas cercanas a los $50. Así que mucho ojo con eso. Quiero pasar también a hablar de BNB, $589. Decía alguien en el grupo de Telegram hace poco, BNB en precios de acumulación. Y yo lo apoyo. Estamos muy cerca de esos precios de acumulación, aunque BNB es una moneda que no ha perdido la media de 200 periodos y que no ha perdido su precio realizado on-chain. Ese precio realizado de BNB se establece en $550 y yo como siempre he dicho, si tú ves a BNB cotizando debajo de $550, compra porque te estará dando un descuento histórico. Realmente BNB es muy rara la ocasión en la historia que ha estado cotizando debajo de ese precio promedio. Así que verle por debajo de 550, si es que se nos da, ya sería una ocasión bien interesante. Aunque igual, mientras más cercano de 550, mejor. Y ya si entráramos a una zona de pérdida de media de 200 periodos, es porque todo el mercado definitivamente entró en una crisis. Pero en condiciones normales, BNB respetaría su soporte en torno a 550, $520, que es donde se mueve su media de 200 periodos. Pero insisto, mientras más cerca de 550 consigas ese precio, pues mucho mejor. Y cómo no vamos a hablar de Ethereum, una de las monedas de, digamos, más influencia en el espacio cripto, pero que menor rendimiento ha dado a todos aquellos que holdean desde el año 2021 sus Ethereum. Tenemos una muestra muy clara y es que ya perdió su media de 200 periodos, también desde enero, y que encontró un gran soporte en los máximos de enero del 2018. Este nivel que has visto que se visita entre la zona de 1.450 y $1.550 es el gran soporte de Ethereum. Cabe la probabilidad de que volvamos a replicar ese nivel y será también un descuento histórico. La media de Ethereum está en 2.480, su precio realizado es de $2.300 aproximadamente, así que estás comprando Ethereum con un descuento muy importante. Pero al mismo tiempo apostamos a que este proyecto estará vigente en los próximos años, de que será un proyecto de relevancia del cual veremos nuevos máximos históricos. Si mantenemos nosotros esa tesis sobre Ethereum, entonces vale la pena acumularle durante esta franja de tiempo que es donde está marcando uno de sus principales descuentos. Ahora, Jorge, si todo empeora, ¿qué niveles ves tú? Yo veo 1.450, una visita inevitable. Y en caso de que de verdad esto se degrade, pues solo igualaríamos los niveles de 2022 y eso ya es un marco de movimiento desde 1.450 hasta $800. Ahí ya valoramos todas las probabilidades, pero en condiciones normales Ethereum tendría que tener un buen soporte en esa zona de 1.450. Y como digo, un buen periodo para hacer acumulaciones si sigues creyendo en Ethereum y lo que puede darnos en los próximos mercados. Y terminemos, por supuesto, con Bitcoin. Y a la vez te recuerdo dos cosas que te podrían ser de utilidad. Una es que tenemos una serie de videos titulados Mi plan en la caída sobre Ethereum, Bitcoin y Solana. Si estás pensando cómo se compra en este momento de mercado que es tan incierto, creo que son tres videos que te van a caer bastante bien. Así que te sugiero que le puedas dar un vistazo a este contenido que te puede ayudar. Y si tu duda especialmente es con Bitcoin, entonces te invito a que veas el video El momento que esperabas. Ya lo vimos antes porque Bitcoin ciertamente se mantiene en esa franja de un descuento histórico. Y entremos en materia, veámoslo. Bitcoin, a diferencia de varias de las altcoins, no ha perdido esta media de 200 periodos. Tuvo dos visitas semanales, la pasada y la antepasada, pero todavía no vemos cierres por debajo de esa media de 200 como ocurrió en el 2022. Yo soy de la tesis que Bitcoin necesita testear este nivel más tiempo, pero que eventualmente vamos a ver cierres debajo de la media de 200 y que eso nos va a empujar a su precio realizado en cadena cerca de $54.000. Estamos buscando ese catalizador final. Una vez que Bitcoin visite esta zona de 54.000, ya podemos dar por hecho de que Bitcoin está tocando el fondo de ciclo de la caída que tocaba
en este 2026. No significa que se quede en 54.000, la caída puede ser más profunda, pero ya esto te garantiza de que desde una perspectiva histórica estadística, Bitcoin sí estaría cumpliendo con el 100% del escenario y a partir de ahí, mi amigo, aunque veas los números en rojo, solo se trata de paciencia y acumulación, un DCA constante, estrategia de DCA. En ese video te explico qué pasa cuando tú empiezas a acumular Bitcoin desde estos niveles y si se te presentan esos escenarios tan negativos y tan a la baja. Entonces Bitcoin por ahora respeta la media de 200 periodos, pero si llegamos a tener esta semana cierre por debajo de $62,000, mucho ojito porque las cosas se pueden degradar rápidamente para la próxima semana. Y lo que aplica para esta cara de la moneda aplica también para la otra. ¿Qué pasa si Bitcoin respeta su media de 200 periodos y se resiste a tener cierres por debajo de ella? Bueno, que aquí podríamos estar perfectamente tocando uno de los grandes suelos de mercado. Y mucho ojo con esto, ¿eh? Hablamos de gráficas semanales. En gráficas semanales pasan meses para ver los grandes desarrollos de precio y estas son zonas donde ciertamente conviene hacer acumulaciones. Si tú vas en el largo plazo con Bitcoin, entonces Bitcoin ya te está presentando un descuento histórico, no el más grande que te puede ofrecer en un cambio de ciclo, pero sí estamos en el terreno de los descuentos históricos. Así que para mí Bitcoin en el corto plazo, su soporte más importante será el de $62,000. Cualquier cierre por debajo de este nivel enciende las alarmas y nos toca preparar el capital para hacer acumulaciones cerca de su precio realizado en cadena. Amigos, yo dejo este video hasta aquí. Coméntenme ustedes cómo lo ven. ¿Ven un año bajista para Bitcoin? ¿Ven visitando ese precio realizado en cadena? ¿O por el contrario, creen que no será para tanto y que Bitcoin ya toca suelo en esos $60,000 y ahí pues nos vamos para arriba? Encantado de leerles en los comentarios, invitados a que se sumen a la conversación en el grupo de Telegram y nos vemos en la próxima. Fuerte abrazo.